¿Qué tal amigos de Radar Político? Yo soy Pedro y hoy martes 21 de mayo. Espero que su día esté iniciando excelente y agradezco que estén con nosotros para ver la siguiente información. Cada día que pasa, las puertas se le van cerrando a Xóchitl Gálvez y a toda la coalición. Los únicos que van a acabar de alguna manera garantizando algo durante 6 años más son los dirigentes. La que va a acabar por completo en el basurero de la historia, amigos, va a ser Xóchitl Gálvez. Y se va a dar cuenta demasiado tarde. ¿Qué es lo que pasa? Ella llegó muy, pero muy enfocada a decir al debate, el último debate que fue el día domingo, diciendo, ahí voy a provocar, voy a lanzar los mismos ataques que lancé en el debate pasado y voy a ganar en esta ocasión. Lo que ella no esperaba que la doctora Claudia Sheinbaum llegara mentalizada para no caer en esos juegos. Y ojo, al darse cuenta de esto, pues tiene que recurrir a un segundo punto, el rogar un cuarto debate, pero en medios de comunicación. Escuchen lo que dijo Xóchitl Gálvez previo al debate. El señor ordenó que retiren la palabra corrupta del debate. ¿Cree que estos órdenes vayan a cambiar el tono del debate del fin de semana? No me queda claro que nada más se ordenó que se retire, pero no dijo que no se puede decir. Nos vamos a decir cosas. Claro, pero ¿no crees que Claudia Sheinbaum te tenga miedo? Está diciendo que ya ella va a ser la ganadora, pero te tiene miedo, ni siquiera te quiere enfrentar las preguntas directas en el próximo debate. Mira, la verdad es que lo padre sería que después de este debate tuviéramos uno, ella y yo solitas, en un medio de comunicación. Así, cara a cara, con un buen moderador o dos moderadores, uno que ella elija y otro que yo diga, y eso sí es debate. Digo, va a estar bueno porque pues hay un 5 minutos ahí de confrontación, pero pues la verdad de las cosas es que la realidad los tiene contra la pared. Bueno, eso es lo que dice Xóchitl Gálvez. Y es lo que venía diciendo antes del debate. Después de eso, vio que le fue demasiado mal y amigos, tiene que recurrir a los medios. Y es donde empatamos lo que ella dice. Necesitamos tener un cuarto debate en un medio de comunicación. ¿Como cuál? Como Televisa, como TV Azteca. Y aquí está el claro ejemplo por qué quiere algo así. Invitan a la doctora Claudia Sheinbaum en tercer grado y amigos, la invitan según para entrevista. Y se ve cómo todas las personas, todos los periodistas intentan sacarla de quicio, intentan golpetear. Sin embargo, la doctora Claudia Sheinbaum se plantó y le acabó tirando los dientes a todos. Este es un resumen de lo que pasó. En principio no, porque yo te hago esta pregunta porque hay un consenso de que empezando por el 2025 va a haber problemas en las finanzas públicas, que ya no alcanza el dinero. Y tú has prometido muchas cosas, nuevas preparatorias, nuevas universidades, expandir los programas sociales, en fin. Pues, hijo, tomando en cuenta que la deuda ya está en 50 puntos del PIB, pues lo que queda, Claudia, es subir los impuestos. A ver, este año en particular, que el déficit es un poco mayor, sí, son varias razones. Una razón tiene que ver con Acapulco, fueron 65,000 millones de pesos y no tiene nada que ver con el Fonden. Otra razón es el incremento en las tasas de interés. Y otra razón es que el presidente tomó la decisión de que las obras estratégicas se pagaran en el 2024 y en todo caso quedará muy poco para el 2025. Entonces en el 2024 hay una carga adicional en las finanzas públicas que ya no la vamos a traer para el 2025. ¿No te preocupa el 25 en materia fiscal? Por supuesto que cualquier presidente de la República, presidenta de la República, vamos a llegar y una parte fundamental pues es mantener la economía del país, que hoy está bien, la macroeconomía, que no haya ningún problema, y al mismo tiempo preparar el presupuesto del 2025 y hay condiciones para los programas sociales que hemos planteado y también para potenciar la inversión en él. Entonces en principio no. En principio no. Oye, nada más, perdón por interrumpir. Por favor. Las calificadoras están hablando ya, están mostrando nerviosísimo por el tema fiscal, que efectivamente, más allá de que, como dice el secretario de Hacienda, es un déficit que se va a corregir el próximo año, sí están hablando que el problema de Pemex, barril sin fondo de Pemex, más el déficit fiscal, sí podría poner en peligro la calificación de Pemex y arrastrar también la calificación soberana de México. Bueno, recientemente estuvo el secretario de Hacienda en Estados Unidos y habló con las calificadoras y es más reciente. Salió... El último reporte de las calificadoras sobre este tema es posterior al viaje del secretario. Sí, pero no va a haber problema. No va a haber problema. Traemos un plan para Pemex y evidentemente para las finanzas públicas. Vamos a ser muy responsables. Todo el mundo sabe que no puede haber un déficit mayor, que no podemos endeudar al país. Eso es claro. Y tenemos un plan para que cumplamos, porque siempre cumplimos con los compromisos que hacemos, y también un plan para Pemex, que tiene que ver con
bueno, se vence una parte de la deuda el próximo año, ya estamos trabajando en cómo resolver y refinanciar. El Pemex acaba de publicar hace poco su programa de sustentabilidad y nosotros estamos trabajando en un programa de largo plazo para Pemex que incluya, por un lado, hidrocarburos y por otro lado, fuentes renovables, cogeneración y otros temas que, como saben, pues es parte de los temas que conozco porque durante años me dediqué al tema de energía y cambio climático. Sergio. Sí, Claudia, ayer decías que muchos ministros se han extralimitado, ministros de la Suprema Corte de Justicia, y han echado para atrás leyes que apoyan al pueblo de México. ¿No es la función de un tribunal constitucional echar para atrás leyes inconstitucionales? La mayoría de las decisiones de la mayoría de los ministros de la Corte fue por forma y no de fondo. Y muchas de las decisiones que tomaron en términos de la forma no eran suficientemente sustentadas. Entonces, yo creo que lo importante en todo caso de la Corte es entrar al fondo y no poner en la justificación de si tenía un día, 2 días, cuando en realidad podemos entrar a esa discusión. Es que creo cuando no se sea el permite tema. a la oposición ni siquiera conocer las iniciativas, cuando se cambia la iniciativa en la noche y se presenta otra, se está violando la ley, se está violando la Constitución. Podemos platicar cada uno de los temas en donde la Corte ha echado para atrás las reformas. Y en la gran mayoría de ellas fue por forma y no fue por fondo. Entonces, por eso digo que hay una extralimitación de ministros de la Corte en el poder legislativo. Y Te quiero hacer 2 preguntas vinculadas. Si bien Arturo Saldívar ha bajado de manera significativa su perfil, te pregunto si no sería conveniente, prudente, políticamente correcto, para que él se pueda defender y para que no genere ruido en tu campaña, que se separara temporalmente mientras dura la investigación. Y vinculado con esto, también en la denuncia anónima aparece Julio Scherer, de manera muy importante como consejero consejero jurídico de la presidencia. Y la pregunta es si Julio Scherer está formal o funcionalmente en tu campaña. a ver, yo creo que, ¿cuál es el principio jurídico? Yo te regreso a la pregunta. De cualquier persona. En nuestro sistema. Es inocente hasta que se demuestre lo culpable. Ya, Que, por cierto, no lo ha aplicado el presidente de la República. Pero aquí me regreso, no es un tema. A ver, las personas son inocentes. No es- hasta que es se demuestre absolutamente lo de contrario. acuerdo. Tú me lo acabas de comentar. pero Entonces, el tema- a ver, yo valoro las opiniones del ministro Saldívar. Y él pues, tendrá que contestar a las acusaciones que se le están haciendo. Y públicamente están las personas que nos están ayudando. Mira, les voy a platicar para no entretenernos en esto. Yo decidí, Morena hizo un proyecto de nación. Y yo tomé la decisión de que además de lo que había hecho Morena con distintos expertos, personalidades, construyéramos un proyecto de nación más plural y donde se incluyera muchas más personas. ¿Quiénes son quienes están participando ahí? Diversas personalidades, entre ellos el ministro Saldívar, Juan Ramón de la Fuente, el doctor Kersenovich, Rosaura Ruiz. Y se han hecho alrededor de 400 en donde se ha incorporado a muchísimas personas Pero ya de no la estamos sociedad. desviando. No, pero eso es lo que a mí me interesa que conozca la ciudadanía. Pero lo ha El conocido. proyecto de nación que estamos construyendo es a partir, nadie lo está haciendo, de 400 foros que se hicieron con la sociedad en los distintos temas, déjame- y que cuando déjame llegue regresar. al gobierno de México, al gobierno de la República, voy a tener un gabinete de Pues personas déjame regresar al tema de honestas. Arturo Saldívar. Arturo Saldívar primero. Entonces, ¿tú consideras que no es un lastre en tu campaña? Por lo que Hasta puedo ahora no lo ha escuchar? sido, no que sé no hay un si- problema de ética política por parte de él al no haber presentado su separación. Y la otra es sobre el caso de Julio Scherer. Si es o no funcional o es Quien formalmente... está en mi campaña es público, no hay nadie que no Pero podrías tú simplemente decir sí o no. no está en la campaña. No- Pero la verdad es que no eso está. no es lo que quiere escuchar la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía, y a lo que vine a este lugar, no está en la campaña. Quienes son parte de mi campaña son el grupo que presenté del proyecto de nación y por eso es importante. Y también, por supuesto, mi equipo de campaña, que lo he presentado varias veces, No, y es muy público, sí. y millones de mexicanos y mexicanas, porque vamos 25 puntos arriba de la encuesta. Yo creo que vamos a hablar, si les parece, de los temas centrales de seguridad. Sí, esta parte es un tema central. Claudia. Genaro. Sí, de seguridad es uno de los puntos en los que la mente del electorado está pensando mucho más, está feliz en las encuestas. Ahí yo te preguntaría sobre esta estrategia que ha impulsado el presidente López Obrador y que, por lo que leo de las propuestas de tu campaña, vas a continuar. Yo te escuché en una entrevista hoy con Joaquín López Dóriga hablando sobre el tema, pero no me quedó muy claro realmente cuál es la diferencia, digamos, de lo que viene aplicando el presidente López Obrador y que ha resultado en que la inseguridad no se ha terminado, que siguen los homicidios, 180,000 en este sexenio, en esta militarización que muchas personas de la sociedad civil así le han llamado, incluso hay hasta documentadas 256 actividades en un inventario de la militarización, iniciativas, también más de 48 iniciativas desde el 2007 hasta el 2021 que han ampliado la presencia del ejército. Y te escuchaba decir que tú respetas al ejército, que la gente lo valora, digamos, en las encuestas también, pero ¿no lo ves como un riesgo? ¿No habrá retroceso en la militarización? Es que no hay militarización. Ayer escuchaba a algunas personas que decían el tema del 68 que yo toqué en el tema del debate. ¿Quién tomó la decisión de reprimir a los estudiantes? El jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República. Es muy distinta la política que se está siguiendo ahora a la política de antes. Primero hay un marco jurídico, cosa que no existía antes. Y segundo, antes era la decisión de hacer una guerra. Como lo dije ayer, la decisión de la guerra contra el narco tiene un trasfondo enorme. Guerra quiere decir permiso para matar. Inclusive Calderón se atrevió a decir que no importa si había daños colaterales. Ahora la política es la construcción de la paz. Y es falsa esta idea de que son abrazos a los criminales. El presidente cada 15 días presenta en su mañanera el tema de la cero impunidad. Y por eso yo he hablado de que hacia adelante nuestra política de seguridad tiene 2 brazos esenciales, que es la atención a las causas y por otro lado la cero impunidad.
La honestidad del líder no garantiza la honestidad de los funcionarios. Era una de las frases que dijo Andrés Manuel López Obrador, ¿te acuerdas?, en la campaña. Y yo quisiera abordar ese tema de la corrupción que es tan importante. Nadie duda del daño al erario que significó el caso de Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana. 22 funcionarios públicos están acusados de fraude, desvío de recursos, lavado de dinero. 9,000 millones de pesos es el desfalco. Hay 10 detenidos, pero el hombre que encabezaba Segalmex, Ignacio Ovalle, pues el presidente lo cobijó diciendo que es un buen hombre, que se dejó engañar, que la gente con la que trabajaba pues resultó mala o del antiguo régimen. Y al final no solamente no lo investiga, a pesar de ser la cabeza de Segalmex, sino que lo nombra como coordinador de un instituto de federalismo y desarrollo municipal en la Secretaría de Gobernación. Y cuando escuchaba eso, me quedé pensando, entonces, ¿cómo es? ¿Los corruptos son los otros? ¿O cuando se trata de los nuestros, en realidad son gente buena que se dejó engañar? ¿Cómo lo ves tú, Claudia? Pues, ¿quién tiene que investigar? ¿A quién le corresponde la investigación? Entre otros a la Secretaría de la Función Pública. A la Secretaría de la Función Pública en términos administrativos, ahora con el sistema, al Tribunal Administrativo, a la Fiscalía General de la República, que tiene autonomía para hacerlo. Yo diría que decidan las instancias correspondientes quién es el responsable de una denuncia que puso el propio gobierno frente a un acto de corrupción. Y así debe de ser. Es decir, frente a cualquier acto de corrupción al que te enfrentas siendo gobernante, lo hice también en la Ciudad de México, o ante cualquier circunstancia en donde no corresponde con la ética a la que se comprometieron los servidores públicos, pues debe ser retirado o sancionado. ¿Y quién debe de decidirlo? Pues las instancias correspondientes. Y también hay una decisión política. Y hay sanciones, también hay detenidos. Y también hay sí, lo dije, hay 10 detenidos. Ahora, también hay una decisión política. Yo recuerdo que una funcionaria tuya se subió a un avión privado y la corriste en el acto por un problema ético y político. Aquí estamos hablando de 9,000 millones de pesos y la persona, ética y políticamente, su jefe no consideró que meritaba por lo menos separarse del ejercicio de la función pública. Que lo investiguen las instancias correspondientes. Leo. Claudia, de acuerdo al informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia del COVID-19, y voy a citarlo para que no haya no lo voy a citar mal, lo voy a citar exactamente textualmente, dice: la Ciudad de México contribuyó en forma desproporcionada a la mortandad de esta segunda ola del COVID, convertida en la más mortal de toda la pandemia. A pesar de representar solo el 7.3% del total de la población del país, la capital aportó el 24% de las muertes en exceso en el periodo diciembre 2020, enero 2021, sin considerar la zona conurbada. Por sus implicaciones y por el incumplimiento de lineamientos oficiales, esta decisión de responsabilidad compartida entre autoridades federales y locales constituye una de las más graves fallos gubernamentales en el manejo de la emergencia sanitaria. Se está acusando aquí a tu gobierno en la Ciudad de México y al gobierno de López Obrador de graves fallos gubernamentales en el manejo de la pandemia. No estoy de ¿Cómo acuerdo. respondes a esto? ¿En qué fallamos? Pues dice que 7.3%. ¿En qué fallamos? Pues aquí dice que los fallos... Bueno, yo leí el de este. Sí, no lo dice en qué fallamos. Bueno, No sí dice en qué dice fallamos. una cosa, Claudia, que tú debiste de haber seguido las alertas y en lugar de pasar la alerta roja, la mantuviste en amarillo. ¿O no? A ver, eso fue una discusión. Vamos a poner eso, una cosa. y lo dice en el Sí, informe. por eso, pero a ver, es una... no estoy de acuerdo con el documento. ¿Por qué? Y pues ahí tenemos un informe que di... Además, informábamos cada diario en el momento de la pandemia. E hicimos un informe muy grande de todo lo que hicimos como gobierno de la Ciudad de México. Les voy a recordar algunos de los temas. Desde el principio, cuando una persona enfermaba de COVID, ajustamos todo el sistema de Locatelli de 911 para que la gente pudiera hablar y hubiera un médico que les respondiera. Contratamos médicos que era muy difícil en aquel momento contratarlos para que pudieran tener una videollamada y que pudieran decir si estaban de gravedad o no. Les llevábamos una despensa a la casa de cada una de las personas que enfermó por COVID, incluso una tarjeta de 1,000 pesos en caso de que no tuviera las condiciones para poder llevar el aislamiento. De ahí fuimos la ciudad que más pruebas hizo. Nosotros compramos una cantidad de pruebas enormes, ustedes vieron en la ciudad lo que significó las pruebas gratuitas que pusimos para que la gente pudiera saber si estaba enferma o no y pudiera aislarse porque era importantísimo. Nosotros definimos la situación de alertas y decretamos la alerta roja cuando era necesario, previo a ello la emergencia sanitaria. Pero ya no en la segunda ola. Después, en la segunda ola, la alerta roja cuando fue necesario, la naranja cuando fue necesario, la amarilla cuando fue necesario y también hablamos con los distintos sectores económicos, nunca tuvimos una multa por alguien que no usaba un cubrebocas, hicimos una campaña de concientización enorme. Hicimos el hospital reconocido internacionalmente, además de los hospitales de la Ciudad de México, en el Citibanamex, en donde cooperaron muchísimos empresarios. La Fundación Slim cooperó de una manera muy importante, e igual empresarios de distinto nivel. La UNAM coordinó, la Facultad de Medicina coordinó la ejecución de ese hospital. Llegaron ahí personas de distintos niveles económicos, porque se convirtió en uno de los hospitales donde mejor se atendía por COVID. Fuimos de los primeros que se administró el medicamento Remdesivir, que era un medicamento reconocido. ¿Qué pasa en la Ciudad de México y qué pasó en el país? Digo, porque está la diferencia, ¿no? De población, 7.3%. Y siempre lo informamos. Eduardo Clark estuvo con Denise en todos sus programas diarios e informaba no solamente de los fallecimientos de las personas que entraban a los hospitales. Hicimos una aplicación en el teléfono donde la gente podía ver a qué hospital se podía dirigir. Personalmente recibía información todos los días porque hicimos un sistema especial para ver cuántos enfermos había en cada hospital, cómo hacíamos para trasladar de un hospital a otro enfermos. Nos pusimos de acuerdo con la Sedena y la Marina y actuaron de una manera increíble para que los enfermos que iban saliendo pudieran ser trasladados a otros hospitales y se abrieran camas.
¿Qué problema tenemos en México que afectó particularmente el COVID? Pandemias previas, la diabetes y la hipertensión. Si ustedes recuerdan, el COVID afectó justamente de manera más grave a las personas que tienen diabetes, hipertensión y obesidad, que son 3 de los problemas más graves que tenemos en nuestro país. Entonces, en la ciudad y en el país, tuvimos fallecimientos y enfermedades graves, entre otras, porque tenemos una población que viene de antes por una pandemia que venía de muchos años atrás, que tiene que ver con alimentación, con sedentarismo, con falta de atención previa de todas estas enfermedades. Entonces, no estoy de acuerdo con ese documento, pero además hay que preguntarse por qué sale a 3 semanas de la elección y no salió, y no salió la pandemia, fue hace 2 años. Sí, no, ¿Por qué no salió hace 2 años y salió hace 3 semanas? No, sí es tema. Sí. Sergio. Sí, en primer lugar me dio mucho gusto ver que defendías la presunción de inocencia, es algo que yo siempre he defendido, me parece absolutamente indispensable para... Genaro. Sí, quiero regresar al tema con el que habló Denise, que era un poco esta polarización que se ha vivido en México en los últimos años y sobre todo pensando ya en el día después de la elección, si ganas la presidencia de México. ¿A quién piensa y quién ve riesgos democráticos? ¿A quién habla sobre autocratización, por ejemplo? ¿A quién dice hay este intento de control del Poder Judicial, hay este intento de control también del Legislativo con la desaparición de los pluris? ¿Puedes hablar un poco sobre eso? Sí, me quedé pensando, es lo mismo de los hijos del presidente. La gente es inocente hasta que se demuestra. No, yo no estoy hablando, no estaba yo sugiriendo... Jiribilla, porque no es ya estamos jiribilla. planteando en No, pero no es la Pero bueno, jiribilla. vamos a hablar hacia adelante. Yo lo dije ayer, nosotros venimos de un movimiento que ha luchado por la democracia. Yo luché por la democracia en las universidades, en los sindicatos, que afortunadamente hoy la democracia está en los sindicatos y tiene que seguirse avanzando. He luchado por la democracia en muchísimos ámbitos de la vida nacional. Y vamos a hacer un gobierno que encabece un gobierno democrático. Y queremos que en nuestro país haya democracia como la hay ahora. Y eso lo vamos a reforzar siempre. Luchamos en contra de los fraudes electorales del 88, del 2006, en contra de este autoritarismo que hubo con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, en contra de la compra del voto del 2012. Y vamos a encabezar un gobierno democrático, respetuoso de la división de poderes. Eso sí que es importante. Yo lo decía el otro día platicando con una persona, con un periodista internacional, porque me decía, bueno, es que las mañaneras, y yo decía, a ver, ¿qué hacían los presidentes de antes? Vamos a filtrar esta información para que salga en este medio, para que a partir de ahí se ubique esta responsabilidad. Ahora el presidente lo dice en la mañanera y debate. En la mañanera podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, pero el debate siempre ayuda a la democracia. Como una confrontación, por ejemplo. Un par de minutos, Sí. una pregunta rápida, una respuesta rápida para poder salir a tiempo. A ver, Claudia, siempre te preguntan por Andrés Manuel López Obrador y tú siempre has dicho que además hay una parte misógina en la pregunta porque es como el hombre detrás de la mujer. Pero yo creo que dadas las características de López Obrador, fundador de un movimiento político, fundador del partido con el que llegarías a gobernar si ganas, líder social, etcétera, un poco el Plutarco Elías Calles de Morena, si Morena se convierte y se consolida, pues yo imagino que su sombra será un cobijo, pero también un desafío. Y quiero preguntarte, porque te van a desafiar los suyos, sus más cercanos, si ganas. Te van a desafiar los otros para ver si eres igual, menos, si resistes o no. Y luego te va a desafiar el propio López Obrador, indiscutiblemente, de alguna u otra forma. ¿Cómo navegar todo eso? Voy a ser la próxima presidenta. Soy una científica, soy mujer. Voy a ser la primera mujer presidenta en el país, un hecho histórico, inédito, que después de 200 años Pero es una de la pregunta República, haya una mujer en la presidencia de la República. Tengo mi historia en la política, en los movimientos sociales, como científica, y eso es lo que he mostrado al pueblo de México. No he mostrado otra cosa más que lo que soy y al movimiento al que pertenezco, que además me da mucho orgullo de pertenecer, que he formado parte, soy fundadora de Morena y lo puedo decir con un enorme orgullo, y soy parte de la cuarta transformación de la vida pública. Y vamos a gobernar con nuestros principios y vamos a gobernar en un momento histórico en donde vamos a... ¿Estás lista a todas esas presiones? Estoy completamente lista Muy para bien. todo lo que viene. Pues yo te agradezco muchísimo la disposición. Gracias, René. Podríamos seguirnos de largo mucho más tiempo, pero desde luego también... Así fue la presencia de la doctora Claudia Sheinbaum, Dices tú, amigos, en fin. en tercer grado. Es increíble y me gustaría ver qué tipo de entrevista va a dar Xóchitl Gálvez al respecto. ¿La van a tratar igual? Pero sobre todo, creo que la doctora Sheinbaum cayó bocas cuando intentaron amedrentarla y con pruebas. Zuckerman ha sido el primero que defiende a Gálvez a diestra y siniestra. Y en esta ocasión intentó sacar el tema del COVID. Y viene la doctora Sheinbaum. ¿Y por qué lo sacan hasta ahorita? A unas semanas de las elecciones presidenciales. ¿Qué es lo que buscan? Desestabilizar. No lo van a lograr, amigos. Están completamente aferrados, están zurrando, porque no hay otra manera de decirlo. Y sobre todo Gálvez, en estos días que quedan antes que cierren las campañas por completo, va a estar haciendo hasta lo imposible para intentar desestabilizar a la doctora Claudia. Y algo sabemos, no va a ser posible. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos por favor suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Político y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver el video y nos estamos viendo en una nueva transmisión.
Y recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.